para todos los asistentes. Nos encontramos hoy en el marco de la 36ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, y hoy queremos hacer la presentación de varios textos que son productos de investigación y que han sido publicados a través de nuestra editorial UPTC. Se encuentran con nosotros los profesores Javier Alonso Zambrano Hernández, el profesor Carlos Alberto Molina Rodríguez y el profesor Jesús Alberto Suárez Pineda. También con nosotros la profesora Bárbara Patricia Arias, quien va a conducir, junto con quien les habla, Carlos Alberto García, ambos docentes de la UPTC Facultad Seccional Chiquinquirá, de los programas de Administración de Empresas y de Contabilidad Pública, igual que los profesores que nos acompañan como autores de los libros que hoy vamos a tratar. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, un cordial saludo para todos. En nombre de la UPTC Facultad Seccional Chiquinquirá, quisiéramos empezar formulando una pregunta al doctor Javier Alonso Zambrano Hernández de cómo surge la idea del proyecto de didáctica, porque sabemos que este ha sido un pilar importante en la transformación investigativa de la seccional, y a raíz de este proyecto surgen varios productos. Bueno, buenas tardes para todas y todos, y todas las personas que nos están viendo por las redes sociales. Quiero saludar fraternalmente a todos los profesores de la facultad que se encuentran en este auditorio. Bueno, particularmente nosotros iniciamos este trabajo de investigación que de alguna manera ha permitido desprenderse un número importante de publicaciones, pero no es fácil trabajar en estas publicaciones sin la colaboración y sin la ayuda de todos los profesores que han participado en los proyectos de investigación que nosotros hemos tenido la posibilidad de participar y que de alguna manera pues se concretaron en estas publicaciones. El diseño de unidades didácticas pues se convierte tal vez en el primer libro que nosotros escribimos, que también es publicado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica. Se llama La enseñanza de la contabilidad. En esta enseñanza de la contabilidad nosotros nos damos cuenta que hay un sistema de reglas y normas pues que han llevado a unas prácticas contables, tanto de los profesores como los estudiantes y los profesionales, a ver, en términos del profesor Tuba Perea, la contabilidad más de la contabilización. Entre contabilidad y contabilización hay mucha diferencia, y yo sí creo que nosotros vemos hechos contables en cada situación que se nos presenta en la vida real. Cuando yo pienso en la contabilidad, me siento a pensar y digo, ¿qué estará pensando sobre la contabilidad en este momento el maestro Jesús Alberto Suárez Pineda? Que para mí fue un honor tener la posibilidad de publicar con él. Como ha sido un honor también tener la posibilidad de publicar con todos los compañeros. Sin embargo, siempre que pienso, digo, en esta situación, ¿qué pensaría el maestro Jesús Alberto Suárez Pineda? Porque seguramente carecería de buenos argumentos las reflexiones que después se van a registrar en esa descripción que tienen nuestros libros. Barbarita son proyectos que de alguna manera quieren cambiar la docencia y quieren cambiar los aprendizajes. En ese sentido, estos proyectos pues, han buscado siempre esa realidad, que se viva diferente la realidad de la otra. Muchas gracias, Barbarita, por su pregunta. Gracias, profesor Javier. Profesor Carlos Alberto. Bueno, comunicarles un poco de los textos que se han publicado a partir del proyecto de unidad didáctica de enseñanza en las ciencias sociales. Digamos que el profesor Jorge Daniel Giraldo, quien se encuentra presente acá con nosotros, participa con el texto de unidad didáctica para las enseñanzas de las ciencias sociales, economía, mercado
de capitales. Es un trabajo que surge de ese proyecto matriz que inicialmente se estableció por el profesor Javier Zambrano. El otro texto que vio la luz a partir del mismo proyecto es Unidad Didáctica, la enseñanza del control organizacional, que lo publica la profesora Dora Marcela Rodríguez García, que se encuentra con nosotros, y la profesora Ana Patricia Díaz Aldana, que también se encuentra presente. Y un tercer texto que vio la luz es el texto llamado Unidades Didácticas con Realidad Aumentada para la Enseñanza de la Administración. Sus autores, la profesora Ana Patricia Díaz Aldana, el profesor Fabio Camargo Morales y el profesor John Jairo Angarita López, todos aquí presentes. Profesora, gracias, profesor. Gracias, profesor Carlos Alfredo. A raíz de esta productividad tan importante para nuestra universidad y nuestra seccional, no sé quién de ustedes nos quiera apoyar con la respuesta. ¿Cuál creen que es el impacto de estos tres productos que acaban de mostrarnos en torno a la academia, el ejercicio investigativo y pues que además sienta las bases de futuras investigaciones? Bueno, el diseño de unidades didácticas parte de alguna manera de un proyecto de investigación que se pudo trabajar con resultados importantes en estas publicaciones. Como le dije anteriormente, las unidades didácticas parten del conocimiento de los estudiantes. Ese conocimiento de los estudiantes nos lleva a un modelo explicativo de la unidad didáctica y pues referencia la historia y la epistemología de cada una de las categorías trabajadas en los libros. Seguramente permitirá representaciones de enseñanza diversa y que está atravesado por la motivación y la metacondición para medir la evolución conceptual de los estudiantes en sus aprendizajes. Es decir, que la unidad didáctica, pues lo que pretende de alguna manera es hoy interpretar la política educativa en lo que llamamos resultados de aprendizaje, pero que en el contexto de nosotros llamamos evolución conceptual, y esa evolución conceptual se mide a través de los niveles de pensamiento crítico. Muchas gracias, profesora Bárbara. Profesor Zambrano, por favor, háblenos un poco más a fondo de la estructura de estos libros. ¿Qué podemos encontrar aparte de lo que usted nos ha mencionado? Bueno, en estos libros, como le dije anteriormente, se parte la enseñanza del conocimiento de los estudiantes. Si nosotros sabemos cómo aprenden los estudiantes, en el caso de nosotros la contabilidad, pues sabemos cómo enseñamos la contabilidad. Entonces el conocimiento de los estudiantes también tiene otra posibilidad de encontrar los estilos de aprendizaje. Vamos identificando los estilos de aprendizaje porque sabemos que en el aula de clase entra la multiculturalidad, la diversidad, todos aprenden de manera diferente. Esa diferenciación de los aprendizajes nos permite llevar a aplicar algo que llamaron anteriormente en el constructivismo ideas previas y que nosotros, en el marco de las investigaciones del profesor Oscar Rodríguez Tamayo, él llama modelo explicativo. El modelo explicativo nos lleva también a expresar la historia y la epistemología en algo que nosotros denominamos transposición didáctica para buscar diferentes representaciones de enseñanza, y esas representaciones de enseñanza nos lleva, ciencia, tecnología y sociedad, nos lleva a través de la motivación y de la metacognición a mirar la evolución conceptual, porque sabemos que todos no aprenden homogéneamente. De alguna manera nosotros estamos buscando más unos aprendizajes asociados a la vida cotidiana, es decir, aprendizajes que también están muy bien agrupados en las teorías que trabajan en una categoría que se llama aprendizajes profundos. Los aprendizajes profundos nos llevan a la evaluación conceptual y se miden a través de los niveles de pensamiento crítico que alcanzaron los estudiantes. De alguna manera esto también seguramente inspirará el modelo cultural del programa de contabilidad. Bien, vamos a alternar un poquito con los textos que se han producido, sino en este breve espacio
espacio no vamos a poder hablar de todo. Estos, de los textos que acabamos de comentar, son los producidos a partir de un proyecto de investigación. Pero es que hay muchos proyectos de investigación, hay más producción de la que tenemos que hablar. Y uno de los textos que a mí particularmente me ha gustado es el de Texturas de Ecocontabilidad, un enfoque de mujer. Y ahí estamos trabajando lo que hemos llamado nosotros la heterodoxia en contabilidad. Hemos querido, un grupo de investigadores, alejarnos un poco de la contabilidad financiera como el enfoque exclusivo que le ha dado la disciplina durante mucho tiempo. Y entonces estamos abriendo un panorama distinto, profesor Jesús Alberto Suárez, para la contabilidad. Y usted, que es coautor del texto, quisiera que nos hablara un poco de el papel de las mujeres en el Imperio Bizantino, porque sabemos que fue supremamente importante y usted lo narra en el texto. Por favor, maestro. Bueno, este texto también se trabaja a través de las unidades didácticas y en la diversidad de las representaciones de ciencia, tecnología y sociedad. Aparece seguramente, nosotros en Contabilidad Pública tenemos unos seminarios de énfasis. Yo trabajo en un seminario que denomino Contabilidad, Sociedad, Cultura y Globalización. En el marco de eso, pues, damos cuenta de que realmente, históricamente, antes de que yo tuviese un dios, hubiese unas diosas, y que durante mucho tiempo se les hizo esculturas a las vulvas, y que realmente los primeros patrimonios que nosotros tuvimos fueron los patrimonios pensados desde la mujer y desde los colectivos. Es decir, no es el concepto de patrimonio individualista que conocemos hoy en la contabilidad. Y en ese contexto surge pues este tema de la importancia de la mujer y la contabilidad. Yo le di un texto al profesor Jesús Alberto Suárez Pineda para que me hiciera el favor y me sugiriera algunas cosas, y resultó que inició pues a escribir, llamarme, porque se identificó con el tema, y finalmente pues emerge esta publicación. Profesor Jesús Alberto, para mí fue un honor que usted hubiese tenido la posibilidad de escribir este libro conmigo. Gracias por tenerlo en cuenta, maestro. Una profesora poetisa griega que vive en Colombia, Georgina Tancillo, me contactó con la profesora Catalina de la Universidad de Atenas y me envió su tesis de doctorado que se intitula Ithesi tis Ginecas distin Heleniki etarias, que en griego moderno significa la posesión de la mujer en la sociedad bizantina. Y empecé a leer esa tesis y me sorprendió en griego moderno, con mucha dificultad, porque pues yo sabía el griego antiguo, y el griego antiguo es muy diverso, muy distinto del griego moderno. El griego moderno se parece más como al alemán, pero intenté entender cuál era la posición de la mujer bizantina cuál era la posición de la mujer en la sociedad bizantina. Y ahí estaba el caso de la esposa del emperador Constantino, y me llamó la atención que él pregunta de quién eran esos barcos, y sus edecanes le responden: de su majestad la reina, señor. Él empieza a sentir ciertos celos, pero cae en la cuenta que quienes tenían el poder de manejar las cuentas eran las mujeres. Es decir, que en la sociedad bizantina
las contadoras eran mujeres, no había contadores hombres, eran las expertas en hacer los negocios, como ocurrió con la esposa del emperador, y fue tanta la sorpresa que quiso matarla porque no podía entender cómo una mujer podía tener mayor destreza que el rey para manejar los negocios. Y después empecé a indagar cómo las mujeres, especialmente las regidoras de Bizancio, eran las que llevaban las cuentas en los negocios privados, ya no en los negocios públicos. Y una vez me metía en esa tesis de doctorado y empecé a corroborar una hipótesis de trabajo que tenía hace mucho tiempo, que era que la cultura de la escritura en contabilidad surgió en Bizancio. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos, ya los medios habían inventado la escritura, pero la cultura de la escritura apareció en Bizancio. ¿Qué quiere decir la cultura de la escritura? Por ejemplo, cuando en Occidente decimos usted firmó un cheque, usted firmó un papel, usted firmó ese estado financiero, es decir, esa cultura de la escritura es la que surge en Bizancio y especialmente con las mujeres. Es decir, que en el pensamiento contable ese papel de la cultura de la escritura va a tener otro parangón con lo que ocurrió en Roma, en donde está la cultura jurídica del pensamiento contable y con lo que va a ocurrir en la India, especialmente con Kautilya, donde va a darse una cultura logístico-técnica que es la que se desarrolló en Occidente. Bien, profe, o sea, la importancia de la mujer en el imperio bizantino, usted lo expresa en su texto, no solo elaborar esas sedas brillantes que se hicieron en el periodo, sino que adicionalmente tenían la responsabilidad del hogar, de proveer la manutención para el hogar. Y en ese sentido comenzaron el proceso de llevar claras sus cuentas. ¿Sí? Claro, porque es que Bizancio es una civilización plurinominal. Es decir, Bizancio, cuando se hablaba griego, después hoy es Estambul, que hoy es Turquía, en esa parte de la península de Anatolia, que antiguamente digamos se llamaba la Jonia, allá nació Homero, allá nacieron los socráticos y allá surgió esa cultura de la escritura y Teodora era la esposa de Constantino. Y es un personaje maravilloso, Teodora, porque ella en su juventud fue muy pobre y la mujer en esa época tenía muchas dificultades para sobresalir socialmente, es decir, fue prostituta, luego fue emperatriz y luego fue santa. Es decir, las tres cosas va a lograrla con su inteligencia maravillosa y cómo va a instar a Constantino, va a ser el padre del derecho romano. Esa guerra no la ganó porque en ese sentido lo que quería Teodora era implantar el griego, pero el códex, el derecho romano, el derecho civil romano que va a consolidar, digamos, otro tipo de pensamiento contable, va a tener génesis en Bizancio, pero va a desplazarse en Roma
donde, digamos, se va a suprimir lo que podríamos llamar, digamos, la regulación de un cuerpo a la deuda. Es decir, en la ley de la tabla, si por ejemplo Paulo le entregaba digamos, a otro acreedor, por ejemplo, a Emilius, 10.000 sestercios, entonces iban al pritaneo donde estaba, como decir, el notario, colocaban una balanza y en los negocios per a esa libra, por la balanza de la libra y el peso, y decían: juro por Júpiter que le he prestado a Emilio 10.000 sestercios, y vinculaban el negocio y decía esto, pesó media libra. Quería decir que él comprometía media libra de sus cuerpos si él era un deudor insolvente. Entonces, como Roma era una ciudad sagrada, entonces hacían los negocios al otro lado del Tíber, y si él tenía varios acreedores, cada acreedor ponía su cuchillo y cortaba las partes del deudor insolvente porque estaba vinculado al cuerpo. Ese es el origen, por ejemplo, de por qué nosotros tenemos el peso vinculado como moneda, porque ese negocio se suprime en Roma por instancias del pensamiento del mundo. Gracias, En esa misma relación, si nosotros leemos, por ejemplo, de Güemes, pues había unas gens, y esas gens de alguna manera había un matriarcado. El matriarcado lo que hacía era gobernar la gens o la tribu, que permitía entonces pues, controlar todo el patrimonio de la tribu. Pero si la mujer se casaba, como ella era en ese momento, la mujer podía tener los hombres que quisiera. Perdón un segundo. Sí. Usted ya me está respondiendo una pregunta que yo le iba a hacer, y es que nos hable un poquito de esa relación que usted estableció con la tríada contabilidad, mujer y escuela patrimonialista. Usted establece esa relación ahí en su texto, y creo que ya está hablando de ello. Exacto, en ese contexto el patrimonio y la mujer entonces inician ese proceso, y ahí es cuando nosotros tenemos un matriarcado, y si nosotros mismos miramos la mitología griega también, se expresaba en términos de dioses, nunca de dioses. Entonces luego aparece pues, el derecho patriarcado, con eso nosotros también vemos que aquí, por ejemplo, en la cultura muisca, nosotros tenemos el parque arqueológico de la OPTC, que algunos lo denominan el infiernito. En ese infiernito se le hace culto al pene erecto. Y iniciamos también, entonces, el derecho patriarcal, se desvanece todo el patrimonio, pero también tenía un contexto de diosas, pasamos a los dioses, y con Constantino, en términos de lo que nosotros conocemos de Dios, pues digo, es como interesante tener en esos sitios del poder un solo Dios. Occidente, por naturaleza, es politeísta. Muchas de nuestras culturas indígenas siguen siendo politeístas, y eso de alguna manera tiene que ver con la individualización y con la riqueza. ¿Por qué? Porque el patrimonio lo volvemos un asunto meramente individual, y todos queremos tener grandes patrimonios y dejamos de pensar en el otro. Dejamos de pensar en el otro, dejamos de pensar en los demás. Y en ese contexto, las escuelas de pensamiento contable nos permiten identificar una que es el haciendalismo, y la hacienda es donde todos podemos vivir. Y ese fue el contexto de la mujer, y de alguna manera uno lo agarra en el hogar. La mujer históricamente ha construido los patrimonios que tenemos, sin embargo son administrados por los hombres, y la riqueza se barata con los hombres. En ese contexto nosotros hacemos, en ese contexto de cuando narra la Biblia de que la primera mujer fue Eva, pues Eva no fue la primera mujer, tal vez fue la primera mujer domesticada, porque narra la misma Biblia que la primera mujer fue Iris, y ella fue una subordinada ante Adán. Por eso nosotros concebimos que ella de alguna manera no le obedeció en términos de hacer el amor como él quería, y seguramente fue echada y le dijo a Dios: tráeme otra mujer, porque en ese contexto esa mujer
fue pensada de igual a igual con el hombre. Sin embargo, Eva nace de una costilla, ¿cierto? Y así nosotros tenemos pues una consecuencia muy importante de la contabilidad. Lo que sí uno ve es que la contabilidad, cuando se piensa, está en los hechos que vemos cotidianamente. Profesor Carlos. Profesor, en ese mismo sentido viene mi inquietud. Usted asocia dentro de esa triada a la escuela patrimonialista. Pero si la mujer es explotada y luego aislada, marginada, usted lo expresa en su texto, ¿no hubiera sido más práctico asociarla a la escuela controlista? Porque ella puede tener, puede producir, pero ese producido lo controla el hombre o lo controla una sociedad. ¿No hubiera sido más práctico asociarla a la escuela controlista de Fabio Vesta? Es una pregunta de muy alto calado y merece hacer una respuesta también de alto calado, porque es necesario distinguir cómo es la cultura contable en las instituciones indoeuropeas, como por ejemplo de las cuales forman parte las culturas latina, griega y casi todas las lenguas habladas en Occidente, y para diferenciarlas de las contabilidades de las culturas no occidentales, como por ejemplo las del cercano, mediano y Medio Oriente y lejano Oriente, que tienen otra manera de concebir el patrimonio. Entonces, en las culturas indoeuropeas, patrimonio es propiedad, ¿sí? Es decir, la idea de patrimonio en el derecho romano surge como digamos, como lo que el pater familias le hereda a sus hijos, pero esos hijos son posesión de él, son propiedad de él, también son los esclavos. Entonces, esa idea de posesión, y especialmente en la mujer, implicaba un acto de rebeldía que aquí en la UPC el maestro Javier Zambrano hicieron unos clubes de cine, ¿sí? En donde abordaron el caso de Abelardo y Eloísa. Eloísa, tal vez una mujer maravillosa, a los 17 años ella hablaba griego, latín, y era experta en filosofía, y se enamoró de Abelardo, que era un sacerdote, ¿cierto? Y era su profesor en la Universidad de la Sorbona, y se enamoró perdidamente de él, tuvieron relaciones sexuales y tuvieron un hijo. El Papa no pudo perdonar eso y castra a Abelardo, ¿sí? Lo castran y el hijo va a ser educado por las comunidades religiosas. Pero esa idea de que Eloísa se niega a que sea casada con un príncipe porque ella no es propiedad de nada. Ese fue un caso muy importante en que la mujer en esa época era considerada como una posesión, como una propiedad, y entre un intercambio. Entonces, en ese sentido, ¿por qué escogimos la escuela patrimonialista? Porque Fabio Vesta, diríamos, dice que la contabilidad es la ciencia del control, ¿cierto? Se inventa esa palabra control del italiano. En italiano controle es una palabra compuesta, no es una palabra simple, era contrarollo, es decir, el contrarrollo. Es decir que, por ejemplo, cuando uno tiene una calculadora con un rollo,
rollo y un contrarrollo. En el contrarrollo está, en el rollo está imprimiéndose como que la transacción, y en el contrarrollo está la verificación de esa transacción. Esa era la manera como se controlaba, digamos, las propiedades. Pero en cambio, en el caso de la escuela patrimonialista, especialmente con Vincenzo Masi y después con Antonio López de Sá, quien era su discípulo, ellos van a hacer un desplazamiento estético a lo que se va a entender por patrimonio, ya no como propiedad, sino como riqueza. Entonces, al ver, digamos, la idea de riqueza, se va a ver no solo la riqueza financiera, la riqueza cultural, la riqueza ambiental, es decir, se va a ampliar el concepto. Pero cuando estamos abordando contabilidades no occidentales, es decir, no indoeuropeas, la diferencia entre las contabilidades, entre las culturas no occidentales, es que las culturas no occidentales, como por ejemplo las lenguas indígenas en América, ¿cierto? O por ejemplo el chino, el japonés, o incluso el hebreo, por ejemplo en la cultura judeo-cristiana Lilith, ¿cierto? Lilith se revela contra Adán, porque dice: yo por qué voy a estar siempre abajo, no, yo quiero estar arriba. Y el hecho de hacer el acto sexual invertido era una cuestión de poder. Por eso ella está diciendo es que no es una posición de nada. En cambio, por otro lado, en el caso de las culturas no occidentales como nuestras lenguas aborígenes, el patrimonio ya no es propiedad, sino una riqueza que está despojada de la idea de posesión. Entonces, por ejemplo, la mujer, en el caso, el nombre que se le da, por ejemplo, a Colombia, en la cultura ticuna, es Naane. Y Naane es como una manera de ver una eposofía, podríamos decir, es decir, no tanto una contabilidad ecológica que es posterior, sino una ecosofía, es decir, una sabiduría de la tierra que estaría regida por 4 grandes principios que competen directamente a la contabilidad: el principio de equilibrio, el principio de compensación, el principio de responsabilidad y el principio de vida. O sea, esa ecosofía, que sería ecosofía contable o sabiduría de la tierra, estaría regida por esos 4 principios en torno a la idea de la mujer, que va a tener diferentes nombres: la madre tierra, ¿cierto?, la Pachamama, es decir, y el dios, o los dioses que va a tener las culturas no occidentales es de mujer. Hay un libro que se llama Dios nació mujer. La Eva mitocondrial, de acuerdo a los científicos, fue negra y fue mujer y nació en África. Entonces, la idea de mujer es una concepción antropológica que está representando en el lenguaje contable 2 cosas: el cuidado y la cura del ecosistema. En ese contexto, también está citado allí: si Dios fuera mujer. Excelente relato, profesor Suárez Pineda, por supuesto. Excelente explicación. Profesor Zambrano, usted manifiesta en su texto el derecho materno como patrimonio social o colectivo. El derecho materno
como patrimonio social o colectivo. ¿En qué sentido? Bueno, pues como lo decía el maestro, históricamente el concepto de diosas, pasamos a un concepto de dioses y pasamos a un concepto de Dios. Entonces, si nosotros leemos, por ejemplo, el vagabondeo que nosotros utilizamos en nuestras palabras, ese vagabondeo de un Dios en el cielo y una iglesia en la tierra, pues es ese sentido que en términos de Nietzsche, cuando dice yo sigo el arco porque aquí no hay nadie que amar, es en el amor. Es en el amor que se extiende y que se ha extendido históricamente la vida. Es en el amor de la madre. Es en el amor que finalmente la vemos reflejada en cada uno de sus hijos históricamente. Yo sé que las sociedades cambian, que hoy de pronto hubiésemos pensado en este primer libro como un dispositivo de poder inspirado en Foucault y también inspirado en Borges y por qué no en Nietzsche, en ese dispositivo de poder que ha llevado a que nosotros pensamos como pensamos y que tenemos una cabeza palabrada con el lenguaje y la gramática que tenemos, pues no nos deja ver el otro, no nos deja ver la mujer como una mujer intelectual, e históricamente también han retirado a todas las personas que quisieron ser científicas. Cuando el maestro está contando la historia de Abelardo y de Eloísa, al hijo lo bautizan como astrolabio, y en ese encuentro que tiene Eloísa con Abelardo, se encuentran una vez y ella entra a su casa, ella castrado, porque de alguna manera no pudo ser intercambiada con el patrimonio que él estaba pensando, es decir, esa mujer era intercambiada por patrimonios, como lo decimos ahí. Ese intercambio de patrimonios le daban un valor de cambio a la mujer. Y sentado en la orilla de la cama, Eloísa, muy enferma, se le acerca y le dice a su amado: todavía le sigues haciendo el amor en mi corazón. Y se expresa de esa forma. Y todo lo que sucedió ahí simplemente era porque la mujer de alguna manera pues se desprende en ese contexto patrimonial, pero hoy lo vemos de otras formas. Y eso no queda en ese libro, pero también es necesario recurrir a esas estudiantes que trabajaron ese proyecto de investigación con nosotros en la Escuela de Contaduría Pública. Pero también uno ve hoy que existen intercambios, es decir, que hoy la mujer estéticamente recurre a cambiar su cuerpo. Y cambia su cuerpo, y ahí seguramente hay un costeo que uno tendría que analizar. Y ese costeo, pues seguramente hay un intercambio. El hombre y la mujer está viendo todo lo que representa el cuerpo, y ella seguramente el dinero que tiene en el bolsillo de ese hombre. Ya hay un intercambio, hay una mirada comercial sobre el cuerpo de la mujer. Y otra de las cosas importantes que nosotros vemos también es que históricamente, pues el maestro lo diría con mucho más recursos históricos que yo, pues la mujer pues, fue prostituida, el hombre recurrió allá. Uno sabe que de alguna manera, cuando lee a Foucault en su historia de la sexualidad, hay un sistema de reglas y de normas que nos llevaron a ser unos sujetos de la sexualidad. Y esos sujetos de la sexualidad también llevaron a que la mujer comercializara su cuerpo. Y también nosotros vemos ahí pues un intercambio que de alguna manera pues tiene que ver con lo contable, tiene que ver con las cuentas, tiene que ver con los patrimonios. Y en ese sentido, nosotros podríamos ver que siempre la mujer ha tenido una relación directa con lo que nosotros llamamos patrimonios y riqueza, como lo dice el maestro, porque el patrimonio finalmente se concentra en las utilidades, y las utilidades pues vienen de la diferencia entre los ingresos, los costos y los gastos. Lo que se busca es utilidad. Y ahí quiero plantear una anécdota
en torno a la institución del patrimonio que he visto desde la teoría del poder es el poder que ejerce el hombre sobre la familia. Las mujeres se inventaron otra institución equivalente y con el mismo poder, que es el matrimonio, que es el poder que ejerce la mujer sobre la familia. Es decir, hay especialmente en las sociedades matriarcales, y eso también se vio digamos en Grecia. Temístocles decía: yo gobierno Atenas, Atenas gobierna el mundo, mi esposa me gobierna a mí. Es decir, esa idea, la institución del matrimonio, se va a ver mucho en las culturas indígenas, en donde quien tiene el poder, especialmente en las sociedades matriarcales, que se va a ver también en las sociedades prehistóricas, en donde, digamos, por lo menos en Latinoamérica, por ejemplo, influida por esas culturas matriarcales, y en las primeras décadas de la República de Colombia, la línea del apellido era la mujer. Usted, por ejemplo, va a traducir o va a citar un autor de portugués. Si yo soy Jesús Alberto Suárez Pineda, la forma de citar en portugués es Pineda Jesús Suárez. Es decir, no por el apellido paterno, sino por el apellido materno. Lo mismo ocurre en la institución del matrimonio, en el sentido de que el poder lo tiene la mujer. Digamos, en las familias se sabe quién es la madre, no interesa el padre. Es decir, esa sociedad matriarcal ejerció una profunda influencia en lo que hoy llamamos Colombia. Gracias, profesor Javier Alonso. Gracias, profesor Jesús Antonio Suárez. La profesora Bárbara nos va a hacer la presentación de otro de los textos resultados del proyecto de investigación. Gracias, profesor Carlos Alberto Molina. Quisiera que nos contara de qué trata el libro Gobernanza e Innovación en las Empresas de Familia, Historias Empresariales. ¿Qué podemos encontrar allí? ¿Cómo surge este proyecto y qué legado le deja a la UPTC, a la seccional Chiquinquirá y a nuestra comunidad académica? Muchísimas gracias, profesora Patricia. Un cordial saludo a los presentes. De igual manera, un saludo a quienes nos están viendo en este momento a través de las redes. Digamos en principio que el texto como tal es más terreno, en el sentido en muchos sentidos. Comencemos diciendo que deriva del proyecto de investigación, un proyecto de investigación adelantado por la profesora Patricia, por el profesor Juan Carlos, por la profesora Aura Marcela, y ellos me invitan a acompañar, nos acompañen en este proceso. Existe una preocupación por la governanza, es decir, por la forma como las empresas llevan adelante aquello que teóricamente dicen que es administrar. Pero una cosa es lo que la teoría nos dice y otra cosa lo que en la práctica ocurre. Entonces, hay una pregunta de fondo: ¿qué ocurre en las empresas en realidad? Y nosotros tenemos un contexto en el cual en la ciudad de Chiquinquirá tenemos una economía centrada en el comercio. ¿Sí? Cada una de las localidades, de las locaciones de este país y del mundo tiene una actividad comercial determinada. Para Chiquinquirá es claramente por su situación de cruce de caminos que se ha convertido en su actividad económica está en el comercio. Entonces hay una preocupación desde la contaduría, hay una preocupación desde la administración de empresas para acercarnos a esa realidad. ¿Sí?
cómo está ocurriendo el hecho administrativo, cómo es la gobernanza. También existe una tradición en Chiquinquirá y que es reflejo en una medida de que hay gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Y bien sabemos, las estadísticas nos han demostrado, con más no poder, que las pequeñas y medianas empresas tienen una perdurabilidad relativamente breve. Pero nos preguntábamos que en el municipio de Chiquinquirá hay empresas que llevan 10, 15, 20, 30, 40 años y que algo habrán tenido en la gobernanza de esas empresas para que haya perdurabilidad del tiempo. Otro de los aspectos que fuimos encontrando es que muchas de estas pequeñas y medianas empresas estaban ligadas a familia, ¿sí? Entonces, no solamente estaba el hecho de la administración como tal a un ente comercial, sino también se empezábamos a encontrar que hay una relación con las familias. Y por eso el subtítulo que acompaña este texto tiene que ver con las empresas de familia. Entonces, el principio, no solamente el hecho administrativo como tal, sino hay una relación con la familia. Ese es como el principio que tenemos para empezar a trabajar. Bueno, para hacer precisiones y que tengamos claridad, el texto de gobernanza corporativa en las empresas de familia, los autores involucrados son la profesora Dora Marcela Rodríguez García, el profesor Juan Carlos Ruiz Torres, la profesora Ana Patricia Díaz Aldana y, por supuesto, el profesor Carlos Alberto Molina Rodríguez. Profesor Molina Rodríguez, usted expresa en el texto, cuando habla de innovación, que no es fácil hacer innovación en las empresas de familia. ¿Qué pudo establecer usted? ¿Por qué no es fácil hacer innovación en este tipo de empresas a partir de su investigación de los tablas? Bueno, en principio tenemos que decir que vale para el caso, se entiende, se confunde que innovación implica incorporación de tecnología. Es decir, que la sola incorporación de tecnología ya nos está dando una innovación. Y en muchos casos nos ha demostrado también que la tecnología no suple muchas cosas, sino hay unos aspectos de base que permitan que esa tecnología permee y que se logren los cambios que se requieran. Entonces, en ese orden de ideas hay que retomar el concepto básico de innovación, que es la transformación de lo que realmente se está haciendo, de lo que actualmente se está haciendo. La innovación puede ser algo breve, algo sencillo, algo que genera un pequeño cambio, como también pueden ser cambios que a la larga repercuten en gran medida. Entonces ya vemos en este momento innovación, cambios, ¿sí? ¿Y por qué se hace un poco complicado hacer la innovación, hacer los cambios en empresas de familia? Tenemos que comenzar, les comentábamos hace un momento la relación entre la gobernanza y la familia, es decir, históricamente hemos encontrado que las empresas en las cuales investigamos en el proceso son empresas que tienen 15, 20, 25, 30 años, hasta 40 años, pero encontramos que fueron empresas que fueron creciendo en la medida en que fue creciendo la familia, ¿sí? En muchos casos, en algunos de los casos, la empresa surgió cuando sus creadores eran solteros, para llevar al caso. Y se viene la familia va creciendo como va creciendo la familia. Entonces, ¿qué ocurre? Es difícil desligar ese concepto de familia del concepto de empresa. Y ahí habría, entre muchos factores, habría dos elementos que nos llevarían a tener una dificultad. Uno, y es el hecho de que, como se está centrado en la familia y en la figura patriarcal y lo matriarcal que hemos hablado hace un momento, ¿sí? Entonces hay una figura de poder. Y esa figura de poder se manifiesta de muchas maneras. Entonces, ¿qué ocurre? En muchas de las familias es lo que el padre y madre digan, y hijos obedecen. Y cuando el hijo crece y empieza a dar posibles fórmulas de cambio, ¿sí? Propósitos de cambio, los padres dicen, pero ¿cómo? Si nosotros ya llevamos 5, 10, 15, 20 años haciendo las cosas y nos han salido bien, ¿por qué tenemos que cambiar? Y
Y el segundo aspecto que podríamos mencionar en este momento es el miedo, ¿sí? Es decir, tomemos un ejemplo. En la obra del perfume hay una figura muy interesante que es cuando se convierte el oro de transacción al billete, al papel moneda. Es una figura durísima porque los que en ese momento manejaban el oro y encuentran el papel moneda dicen: ¿cómo me van a convertir mi oro en unos papeles que no respaldan ese papel? Entonces yo traigo una comparación con el dinero plástico, ¿sí? Entonces las familias tradicionales están acostumbradas a ir al banco, a consignar, a llevar los billetes para llevar al banco, pero cuando aparecen las transacciones empiezan a preguntar: ¿se me irá a perder el dinero? ¿Quién me va a responder ese dinero? Es solo un ejemplo para mostrar cómo esos dos elementos, más sumados otros, hacen que la innovación, es decir, los cambios, se tornen un poco complicados. El hecho de que existe una figura que históricamente se ha establecido, una figura de poder, y si las cosas no están saliendo bien así, ¿por qué cambiarlas? Y los otros son ciertos temores a incluir ciertos elementos nuevos que nos pueden cambiar lo que tradicionalmente hemos hecho. Bueno, profe Molina, a través de esa respuesta, para mí, se trasluce que también en esas empresas de familia poder establecer unos elementos de buenas prácticas administrativas se va a dificultar. No sé qué encontró usted. No, lo que se encontró fue precisamente que existen buenas prácticas y eso lo permite el hecho de que haya perdurabilidad. Pero ¿qué ocurre? Las empresas de familia tienen un gran inconveniente y es el relevo generacional, ¿sí? Entonces, indefectiblemente el relevo generacional. Incluso una de las empresas que nosotros estudiamos, que fue Radio Juratena, fue claro. Hubo su fundador, él falleció, su esposa tomó las riendas de la empresa, pero ya sus hijas decidieron tomar sus profesiones e incluso se fueron del país a adelantar sus familias, profesiones y la empresa. Entonces, ¿qué ocurre? El problema no es que haya una gobernanza equivocada o acertada. Digo que acertada porque eso le está permitiendo tener 30, 40 años. Pero ante el relevo generacional existe un gravísimo problema, una altísima posibilidad de que la empresa no perdure en el tiempo. Y es ahí donde debe haber una transición de familia empresaria a empresa de familia, ¿sí? Que permita, por ejemplo, que ya no sean padre y madre quienes tomen las decisiones, sino también hemos encontrado en otro ejemplo que han sido 3 generaciones y ellos incluyeron la junta administrativa, que es una forma distinta de gobernar. Entonces, cuando ya se incluye, se deja que son la familia empresaria y la empresa familiar y que ya entren otros elementos que permitan que esa empresa tenga unas prácticas distintas, entonces esa empresa tiene otras posibilidades de hacer. Entonces no es que haya unas prácticas equivocadas, sino que a la luz de la perdurabilidad del tiempo hay que reconocer cuáles son las gobernanzas que actualmente se tienen para hacer una especie de balance y mirar cómo hay una transición que posibilite que esa empresa con una identidad e incluso regional se mantenga en el tiempo y conserve los valores de sus fundadores. Profesor Molina, usted ha mencionado a Radio Juratena como una de las empresas objeto de estudio. Quisiera que nos comentaran qué otras familias, qué otras empresas hicieron parte de la investigación que adelantaron. Perfecto, entonces, ante la brevedad del tiempo que nos queda, entonces hay que mencionar, entonces estuvimos con la Hacienda Casa de Lata, que es una empresa dedicada a la ganadería y a los productos lácteos. Entonces, en esa empresa ya hemos tenido o encontramos que han sido 3 generaciones y hay un trascender en la historia que nos permite mostrar no solo un ejemplo de cómo sí se puede ir transformando la empresa familiar de la familia empresaria y que se están incluyendo nuevos elementos en los procesos administrativos. Otro ejemplo que nosotros, otra empresa que estudiamos fue la distribuidora Ricaurte. La distribuidora Ricaurte tiene una gran historia porque fue tal vez la primera empresa que pensó
que se dio cuenta en determinado momento que Chiquinquirá necesitaba creciendo y la construcción y el crecimiento implicaba nuevas construcciones. Entonces ellos en su momento fueron innovadores al traer ciertos elementos y darse cuenta y surgir. Ellos abrieron un mercado muy importante para este ramo de la construcción, y allí entonces sí hubo relevo generacional, y el relevo generacional se dio en la medida en que cuando ya los mayores, ya por edad, empezaron a dejar el negocio, entonces sí hubo una especie de heredad. Tú tomas las riendas del negocio y la persona que tomó las riendas del negocio llevaba otras adelantando otras actividades económicas, pero como ella creció en el ámbito de la organización, cuando tuvo que asumir al frente, entonces las riendas del negocio las asumió, e incluso el grupo de hermanos poco a poco le fueron cediendo a ella la dirección de la organización, las acciones y todo lo relacionado con lo administrativo. Y el cuarto caso que estudiamos fue Central de Abarrotes, que también fue innovadora en su comienzo. Tiene el hecho de que fue fundada, se llama Central de Abarrotes porque en un principio era se dedicaba a la distribución al por mayor, por eso de Abarrotes, y allí la familia fue dándose cuenta que el mercado mayorista, que era el occidente de Boyacá, ya estaba siendo permeado por ciertas circunstancias económicas, y ellos se dieron cuenta que necesitaban cambiar del mayoreo al menoreo, y de entrar al menoreo entonces también entraron con la idea del supermercado, y se ha convertido en un supermercado de referente en el municipio de Chiquinquirá. Cabe notar que esta organización es un sitio donde tiene un alto grado de empleabilidad en jóvenes. A ellos la mayoría de sus empleados son jóvenes, porque ellos están interesados que también los jóvenes, así como sus hijos y otros tantos han crecido académicamente, ellos emplean a estos jóvenes para que ellos tengan la posibilidad también de crecer. Esos fueron 4 casos que nosotros estuvimos con los cuales alentamos el proceso de investigación. Muchísimas gracias, profesor Molina, por sus apreciaciones, comentarios sobre el texto. Quisiéramos seguir conversando mucho más con los autores, con el profe Jesús Alberto sobre el texto de ecocontabilidad, por unas historias hermosas como las tenedoras del agua, ¿cierto?, que están muy hermosamente relatadas en el texto. Quisiéramos presentar más textos porque tenemos más textos para presentar, pero ustedes saben que el tiempo en televisión es supremamente corto. A nuestros autores que nos representan hoy con la editorial UPTC, a ustedes asistentes en forma presencial, a los asistentes en forma remota, muchísimas gracias por estar allí, y los invitamos, por supuesto, a degustar de estos textos que fueron magistralmente producidos. Muchísimas gracias, profesora Bárbara, por compartir conmigo esta presentación, este conversatorio, y por supuesto a los profesores Jesús Alberto Suárez Pineda, Javier Alonso Zambrano Hernández, Carlos Alberto Molina Rodríguez, estar aquí compartiendo su producción con nosotros, y por supuesto a los autores que no se arriesgaron a subir aquí, no mentiras, es que no hay espacio, no hay más donde ubicarlos, pero gracias por sus textos y por estar aquí. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos.